Cancillería, Subsecretaría del Interior y Defensoría de la Niñez exponen ante comisión acusación. Retiran urgencia a proyecto que subsidia ingreso mínimo. Cámara despachó presupuesto 2020 al Senado. Impulsan proyecto que prohíbe uso de balines de goma y perdigones en protestas sociales. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales noticias, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que continúa el trabajo de la comisión que analiza la acusación constitucional ingresada contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Durante la última jornada le correspondió exponer ante los diputados a la Cancillería, la Subsecretaría del Interior y la Defensoría de la Niñez. El informe con Gabriela Núñez. El detalle de las medidas del gobierno en materia de seguridad en este mes de movilizaciones fue lo que pudimos escuchar de boca del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, quien participó de esta nueva sesión de la comisión que analiza la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Fue uno de los integrantes de la comisión, el diputado Marcos Ilavaca, quien se refirió precisamente a las declaraciones de los funcionarios públicos en este tipo de instancias. Lamentablemente, generalmente los invitados de gobierno, llámese ministros, subsecretarios, nos vienen a hacer una exposición respecto al daño público, al daño privado, a los montos que ha involucrado, que estamos ante una situación inédita, pero en concreto respecto a lo que se intenta tratar, que dice relación con el actuar del ministro del Interior en el plazo en que se llevó adelante el proceso de protesta social, bien poco antecedentes entregan. Y desde ahí creo que han sido mucho más interesantes respecto a las obligaciones que tiene un ministro del Interior, que tiene el gobierno respecto a los temas de derechos humanos, la exposición de los diferentes profesores y hoy día el de la defensora de la niñez. Quien también participó de estas sesiones de la comisión fue el canciller Teodoro Rivera, quien se refirió a la imagen de nuestro país a nivel internacional y cómo se ha visto afectada a raíz de las movilizaciones. Sí, se ha afectado. Es indudable que cuando un país tiene este tipo de convulsiones y se produce una destrucción del orden público, de la propiedad pública y privada, eso afecta a la imagen internacional. Estamos ahora preocupados de ver cómo vamos a mejorar la imagen. Yo creo que en la medida que haya un gran acuerdo social y político y la gente se reencuentre y tengamos una mirada conjunta de futuro, esa va a ser la nueva mirada que tenemos que también hacer que la gente nos vea. Es decir, un país que ha sabido conciliar crecimiento económico con mayor integración. En tanto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, reafirmó sus dichos sobre que en nuestro país sí ha habido violaciones a los derechos humanos hacia los niños, niñas y adolescentes. Lo que nosotros creemos sobre la base de los antecedentes y casos que hemos conocido directamente, que ya al 15 de noviembre implican 249 niños, niñas y adolescentes de nuestro país que han sido vulnerados en sus derechos humanos, que efectivamente acá estamos ante situaciones de grave violación a estos, que además constituyen desde nuestra perspectiva actos generalizados y actos sistemáticos, sobre la base de estar dirigidos efectivamente en contextos de incumplimiento normativo de la Convención, de la ley, de protocolos internos de personal de carabineros y también de tratados internacionales. Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado de la UDI, Jaime Belolio, dio a conocer el cronograma de actividades de esta comisión y también a los plazos para que la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, presente sus argumentos ante la instancia legislativa. El plazo máximo para que la defensa presente la misma es el día miércoles 20. Y lo que me ha comunicado la defensa es que va a hacer uso de todo el tiempo, es decir, lo va a presentar el miércoles 20. Y de ahí nosotros tenemos 6 días para emitir nuestro informe final. Esos son 6 días corridos sin contar el día domingo. Eso significa que hasta el día 27 de noviembre y por tanto el día 28 de noviembre tendría que ser la votación, salvo que se pueda adelantar en algo ese mismo calendario, pero ese debiese ser más bien el tiempo. Durante esta semana vamos a estar sesionando a doble jornada en Valparaíso, es decir, una sesión en la mañana y también en las tardes para que podamos
convocar a todos los distintos invitados que tenemos. Por supuesto, si hay algunos de ellos que no puedan venir, vamos a ir ajustando el calendario, pero por de pronto vamos a tener desde mañana hasta el día viernes sesiones todas las mañanas y también en las tardes en Valparaíso, y durante la próxima semana también estamos ajustando para al menos el día lunes y martes también tener sesiones de esta comisión. En cuanto a la presencia o ausencia del exministro del Interior en la comisión para conocer sus argumentos en cuanto a su defensa, el presidente de la comisión, el propio diputado Jaime Belolio, dijo desconocer aquellos antecedentes. Y se retiró la urgencia al proyecto que subsidia el ingreso mínimo. Debido a que el Ejecutivo no ingresó las indicaciones a esta iniciativa, los parlamentarios de la Comisión de Trabajo pidieron más tiempo para realizar audiencias, por lo que durante la sesión se quitó la urgencia a la tramitación de este proyecto de ley. Se estima que 500.000 trabajadoras y trabajadores con contrato podrían verse beneficiados con el subsidio al ingreso mínimo garantizado, proyecto de ley cuya votación sigue pendiente. Tras la última jornada de la Comisión de Trabajo, algunos parlamentarios se retiraron molestos, puesto que no llegaron las indicaciones del Ejecutivo, razones que detalló la presidenta de la comisión, diputada Gael Jomans. El ministro nos vino a solicitar más tiempo. Ellos mismos habían puesto una urgencia anterior, ¿cierto?, respecto a este proyecto, para poder escuchar a otros sectores y que las propuestas que se habían planteado en la comisión, poder procesarlas y ver si efectivamente había un campo para poder ponerse de acuerdo también con sectores políticos de la oposición. En eso, la forma fue retirar la urgencia, que existiera más tiempo. A nosotros como comisión habíamos solicitado más tiempo para poder escuchar a otros actores, porque no las habíamos podido escuchar a todos los invitados, de hecho. Por ello, el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, decidió retirar la urgencia para su tramitación, oficio que ingresó durante la sesión. El ministro indicó que, considerando el actual escenario del país, el gobierno está dispuesto a escuchar nuevas propuestas sobre cómo mejorar el ingreso mínimo y accedió a la solicitud de los parlamentarios de realizar audiencias para conocer la opinión de diversas organizaciones sobre este proyecto. Así, la comisión acordó invitar para la sesión del martes 19 de noviembre a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y a representantes de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, UNAPYME, entre otros. En principio, la Comisión de Trabajo y el ministro Ward se comprometieron a votar la propuesta sobre subsidio al ingreso mínimo garantizado el martes 26 de noviembre. Recordemos que el texto original plantea un subsidio que complementa la remuneración bruta mensual de cargo fiscal, que permitirá a los trabajadores con jornada completa alcanzar un ingreso de 350.000 pesos, que se aplicará de forma proporcional a los menores de 18 y mayores de 65 años. Tras discutir y votar las distintas partidas que componen la Ley de Presupuesto del Sector Público 2020, la Cámara despachó la iniciativa al Senado. Si esta rama del Congreso modifica la iniciativa, los diputados deberán analizar en tercer trámite constitucional este texto. Hasta pasadas las 2 de la madrugada del sábado 16 de noviembre sesionó la sala de la Cámara para aprobar y despachar el articulado de la Ley de Presupuestos 2020. La iniciativa, que contempla recursos por más de 74.000 millones de dólares, considera un marco de normas generales que determinan los ingresos y gastos de la nación y diversas autorizaciones sobre el uso de determinados recursos, en un conjunto de 31 partidas que detallan los montos de todos los ministerios, instituciones y entidades que componen el aparataje público. El debate estuvo marcado por el tema previsional, destacando la aprobación de una indicación que aumenta en un 50% la pensión básica solidaria, la que, pese a ser inconstitucional, concitó el consenso de los legisladores por el actual contexto social, tal como lo planteó la diputada Jimena Osandón. ¿Qué es más potente que mejorar la pensión solidaria básica para todos nuestros adultos mayores, ya sea por vejez o por invalidez? Fue absolutamente transversal y veremos cómo continúa en el Senado. Vamos a ver si alguien se atreve a mandarlo al Tribunal Constitucional. Yo creo que nadie lo va a hacer. Se lo quiero decir así, porque la calle está pidiendo esto. Lo que más necesitamos mejorar esa pensión solidaria básica, que es una porquería. En esa línea, el diputado de C, Gabriel Silver, formuló un llamado al Ejecutivo a inyectar mayores recursos para financiar políticas sociales, dada la necesidad del momento. Un presupuesto de 74.000 millones de dólares, pero a nuestro juicio no es un presupuesto de características contracíclicas. La verdad es que cuando el sector privado y vamos a tener a una economía a la baja, lo importante es que tengamos alzas
sustantivas en lo que se refiere a materia de pensiones como parte de la agenda social, otras como la construcción, concesiones o vivienda, que en nuestro juicio no están suficientemente estimadas por parte de un sector, como digo, que va a la baja y requiere inyecciones desde el punto de vista fiscal importantes. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a ser cautos, considerando que si bien existe claridad del problema, no se cuenta con los recursos para financiar de inmediato todas las demandas ciudadanas. En la Cámara de Diputados, por supuesto, puede haber legítimas demandas de mayor gasto, pero yo quiero ser muy claro en esta materia. Nosotros enfrentamos, pese a todo, una situación fiscal compleja. El presupuesto está creciendo 4%, lo cual es un presupuesto expansivo dado el crecimiento que se espera para la economía. Y por último, y esto no me cansaré de repetirlo, a nosotros como gobierno la responsabilidad fiscal no es una palabra de la técnica, de la ortodoxia, tiene que ver con una cuestión muy clara que todos los chilenos entienden. Si nosotros no somos responsables fiscalmente, al igual que lo es cualquier jefe o jefa de hogar en su casa, y usted gasta mucho más de lo que tiene, lo que le va a pasar es que va a ser incapaz de financiar de manera sostenible en el tiempo aquellos programas sociales exigentes que queremos mantener. Sin perjuicio de ello, la Cámara está ahora a la espera del pronunciamiento del Senado sobre el proyecto para revisar los eventuales cambios que esta rama del Congreso haga a la normativa y despacharla lo antes posible para su promulgación por parte del Ejecutivo. Y un grupo de parlamentarios de la oposición anunció la presentación de un proyecto de ley que prohíbe el uso de balines de goma y perdigones por parte de carabineros y Fuerzas Armadas para reprimir a manifestantes en protestas sociales. El último informe del Instituto de Derechos Humanos sobre las observaciones realizadas por su equipo en 144 manifestaciones, comisarías y centros de salud indica que hasta el 10 de noviembre 5.629 personas han sido detenidas y 2.009 han resultado heridas o con problemas de salud desde el jueves 17 de octubre. De acuerdo a estos datos, los heridos por perdigones son los que concentran la mayor cantidad de afectados. De las 643 personas heridas de esta forma, hay 197 con heridas oculares, lo que incluso llevó a la ONU a pedir que se ponga fin al uso de balines o perdigones para reprimir las manifestaciones por parte de la fuerza pública. Por ello, un grupo de legisladores de oposición está impulsando una iniciativa que prohíbe el uso de balines de goma y perdigones en protestas sociales, como apuntaron los diputados Cristina Girardi y Mario Venegas. Prohibir en las manifestaciones públicas el uso de armas no letales con balines, con perdigones, incluso también las lacrimógenas que se lanzan con carabinas y con escopetazos. Y eso tiene que ver claramente con los daños que hemos presenciado en Chile en el último tiempo y tiene que ver que frente a manifestaciones pacíficas, la gente termina herida, con pérdida ocular y con pérdidas que son definitivas para la vida de una persona. Perder el ojo, perder un ojo, perder los ojos, perder la visión, no es algo banal. Aquí se habla de armas no letales, pero claramente son letales desde el punto de vista de la incapacidad que esto genera para la vida de una persona. Esto que se denomina armas no letales está generando una epidemia, es una cosa que no resiste, por favor. Revisen los datos. En el tema de los chalecos amarillos en Francia, 6 meses, no hay tantos heridos. En otros territorios, como la Franja de Gaza, ¿no es cierto?, no hay tantos heridos con traumas oculares tan severos. Lo puede respaldar esto los que tienen y hacen el seguimiento, que son el colegio médico. Tenemos que entender que esto no puede seguir usando. No hay razones para justificar este tipo de mecanismos que le están causando, ¿no es cierto?, tanto daño a jóvenes, a personas, ¿no es cierto?, en nuestro país. De igual manera, Patricio Sangüesa, rector de la Universidad de Playa Ancha y presidente de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, expuso la situación de estudiantes de dicha casa de estudios afectados por este tipo de procedimiento. Nosotros como Universidad de Playa Ancha tenemos 2 estudiantes que han recibido, digamos, de alguna manera lesiones graves, ¿ya? Uno en el ojo, un estudiante de bibliotecología, ¿ya? Y también otro estudiante de traducción que también recibió lesiones. Entonces esto ha ocurrido en todo Chile. Esto no es que haya ocurrido en Valparaíso, nos preocupa muchísimo. Nosotros presentaremos un recurso de protección, justamente como lo hizo Antofagasta, para también que los tribunales de justicia se pronuncien respecto de esta materia.
Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, condenó la violencia que se ha ejercido y manifestó su preocupación por la situación de los heridos. Han habido manifestaciones en muchas otras zonas geográficas del mundo y el número de lesionados por esta causa es realmente un número que nos sorprende. No estábamos preparados y el país va a tener que hacer frente a desarrollarse una vez que alcancemos los acuerdos por la paz y una vez que el país siga adelante. Estas personas no van a poder seguir adelante en la normalidad de su vida porque van a tener una discapacidad parcial o total, dependiendo de la magnitud de los daños, que van a tener que acompañar para siempre. La moción busca prohibir el uso de armas no letales para restablecer el orden público, como la escopeta antidisturbios, ya sea con cartuchos convencionales, cartuchos con perdigones de goma o cualquier otro tipo de munición, como también el uso de carabinas lanzagases. Y una intensa jornada de audiencias tendrá la comisión que analiza la acusación constitucional ingresada contra el exministro Andrés Chadwick, instancia que por lo pronto tiene 2 sesiones programadas para la jornada de este día martes. Conocemos todo el detalle en el informe que nos entrega a esta hora la periodista Carolina Collado desde la radio de la corporación. Adelante, Carolina. ¿Qué tal, Guillermo? Efectivamente, 2 sesiones tiene citada la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del exministro del Interior Andrés Chadwick. Desde las 10:45 hasta las 13:45 y luego de las 15 a las 18 horas está convocada esta instancia que espera recibir a diversos invitados que entregarán su evaluación de la pertinencia del libelo acusatorio, entre ellos el ministro de Salud, la presidenta del Colegio Médico y el titular de la Cruz Roja. El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, se referirá en la comisión del ramo a las implicancias de la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales. El primer punto de la jornada de la Comisión de Gobierno Interior girará en torno a diversos temas vinculados al quehacer de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, como el rediseño del Fondo Común Municipal y la posible condonación de deudas por derechos de aseo. Luego iniciarán la discusión de 2 proyectos que establecen la obligatoriedad del voto. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto al de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, se encuentran invitados a la Comisión de Constitución, que analiza una serie de proyectos para desarrollar el proceso constituyente. La Comisión de Salud proseguirá el tratamiento y votación de los proyectos que autorizan la intermediación de medicamentos por parte de la Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas y que regulan los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitan la integración vertical de laboratorios y farmacias. Y la Comisión de Deportes recibirá a la nueva ministra de esta cartera, Cecilia Pérez, quien explicará y entregará antecedentes sobre lo que será su gestión en esta Secretaría de Estado. Guillermo. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de las y los diputados para la jornada de este día martes, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos, como siempre, que estas noticias están en el www.cámara.cl disponibles para descargar. Gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados, Televisión.